Hola queridos oyentes. Hoy les contaré una historia que ocurrió bajo el cálido sol español, entre los fragantes naranjales de Andalucía. Esta es una historia sobre traición familiar, codicia y un renacimiento inesperado. Siéntense cómodamente, cierren los ojos e imaginen un caluroso día madrileño. Capítulo 1. Legado. El aire en la notaría era fresco e inmóvil, como si se hubiera congelado en el tiempo. El aire acondicionado zumbaba suavemente, tratando de combatir el calor veraniego que se filtraba a través de las antiguas paredes del edificio. Alma estaba sentada, apretando en sus manos pañuelos húmedos por la tensión nerviosa. A su lado, su hermano mayor Eduardo se movía inquieto en su silla, vestido con un traje caro, claramente hecho a medida. Frente a ellos, tras un masivo escritorio de roble, estaba sentado el notario con el rostro impasible de un profesional. Don Manuel García Montenegro dejó instrucciones claras respecto a sus bienes. La voz del notario era seca y carente de emociones, como el polvo en las páginas de los documentos que tenía ante sí. Alma miraba por la ventana, donde el brillante sol madrileño iluminaba una angosta callejuela. Todavía no podía creer que su padre ya no estuviera. Solo 2 semanas atrás habían hablado por teléfono y él se reía de sus preocupaciones sobre un nuevo proyecto de arquitectura. El apartamento en Madrid, en el Paseo de la Castellana, pasa a ser de doña Alma García Montenegro, continuó el notario. Eduardo asintió con aprobación, como si esta fuera una decisión justa. Los activos monetarios, acciones y bonos pasan a ser de don Eduardo García Montenegro. Eduardo sonrió satisfecho, frotándose las manos. Alma notó ese gesto y sintió una ligera náusea. Y finalmente, la finca Los Naranjos, en la provincia de Jaén, con su naranjal y la casa de campo, pasa a propiedad conjunta de doña Alma y don Eduardo, en partes iguales. Eduardo se volvió bruscamente hacia el notario. Disculpe, esto debe ser un error. ¿Qué voy a hacer yo con una finca en el medio de la nada? Papá sabía que vivo en Barcelona y me dedico a los negocios inmobiliarios. Alma suspiró. Eddie, a papá le encantaba ese lugar. Siempre decía que la tierra era lo único que tiene valor verdadero. ¿Valor? ¿Esos viejos árboles? Alma, sé práctica. Hay que vender esa tierra, y lo antes posible. Los ojos de Eduardo brillaban de impaciencia. El notario alzó una mano. Señores, por favor, esta es la voluntad de su padre. Pueden disponer de la propiedad por mutuo acuerdo. Al salir de la oficina, Eduardo agarró a su hermana del brazo. Alma, escúchame. Ya tengo visto un proyecto en Barcelona. Unos apartamentos en primera línea. Si vendemos rápido esa finca, podemos invertir y duplicar las ganancias en un año. No quiero vender nada, Eddie. Esto era parte de papá. Quiero conservarlo. Alma liberó su brazo y se dirigió hacia un taxi. Siempre ha sido sentimental. Papá te dejó un apartamento en el centro de Madrid y a mí me dejó un montón de viejos árboles en el medio de la nada. Le gritó Eduardo a sus espaldas. El taxi avanzaba lentamente por las bulliciosas calles de Madrid. Alma miraba a la gente pasar y pensaba en su padre. Recordaba sus viajes de verano a Andalucía, cuando era pequeña. El aroma de los naranjos, el calor del sol español en la piel, la voz de su padre contando historias sobre su familia. Una semana después, Alma recibió la primera llamada de Eduardo. Hermanita, encontré un comprador. ¿Te imaginas? Un cooperativa de Andalucía ofrece 300.000 euros por la tierra. Es una oportunidad maravillosa. ¿300.000? Pero papá decía que la tierra valía al menos el doble. Se sorprendió Alma. Bueno, papá podía exagerar. Además, esta gente está dispuesta a pagar en efectivo y formalizar la venta rápidamente. Alma sintió inquietud. Primero quiero ver la finca. No he estado allí desde que papá la compró. Eduardo se rió. No seas infantil.
¿Para qué quieres ir allí? Yo me encargaré de todo. Tú solo firma los documentos. No, Eddie, iré. Si quieres vender la tierra, ven conmigo. Tras un breve silencio, Eduardo suspiró. Está bien, de acuerdo. Pero que sea la próxima semana. Ahora tengo negociaciones importantes en Barcelona. Capítulo 2. Secretos andaluces. El viaje a Andalucía les llevó todo un día. Alma condujo un coche alquilado, disfrutando de los changing paisajes tras la ventana. Primero las severas montañas, luego los infinitos olivares y finalmente los naranjales que se extendían hasta el horizonte. La finca Los Naranjos estaba en un valle, rodeada de suaves colinas. La antigua casa blanca con tejas de terracota parecía abandonada, pero los naranjos estaban cuidados y llenos de frutos. Cuando Alma salió del coche, fue recibida por una anciana vestida de negro. Era tía Carmen, la hermana de su padre, que vivía allí desde hacía 20 años. «Por fin has venido, niña mía», la abrazó Carmen. Sus abrazos olían a lavanda y tierra. Dentro, la casa era fresca y oscura. Los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas del pasado. Carmen le sirvió a Alma agua fría con limón. A tu padre le encantaba este lugar. Venía aquí cuando quería estar solo para pensar. «¿Por qué nunca me habló de esto?», preguntó Alma. Carmen suspiró. Manuel tenía sus secretos. Algunas cosas es mejor dejarlas ocultas. Al día siguiente llegó Eduardo en una costosa camioneta. Examinó críticamente la casa y la tierra. «Hay que demoler este cobertizo y construir algo moderno. O simplemente vender todo tal como está», declaró. Carmen negó con la cabeza. «Tu padre no querría eso, Eduardo. Os legó esta tierra no para venderla». «Tía, los tiempos han cambiado. La tierra es un activo, y los activos deben generar rendimiento», respondió Eduardo, sacando el teléfono para hacer fotos para potenciales compradores. Alma, meanwhile, exploraba la casa. En el estudio de su padre, encontró viejos libros de contabilidad. Hojeándolos, notó unos extraños pagos regulares a una cuenta en Valencia. Grandes sumas salían cada trimestre a nombre de un tal G.R. Cuando se lo mostró a Eduardo, él se encogió de hombros. Papá tenía muchos negocios, probablemente sea algún proveedor o socio, pero Alma notó que su hermano apartaba nerviosamente la mirada y cambiaba rápidamente de tema. Esa misma tarde, llegó a la finca un representante de la cooperativa local de cítricos, don Rodrigo, un hombre corpulento de voz fuerte y sonrisa demasiado amable. «Su padre era un gran hombre. Trabajamos con él durante muchos años», decía mientras bebía vino en la terraza. Eduardo lo escuchaba atentamente, asintiendo y haciendo preguntas sobre los precios de la tierra en la zona. Alma notó cómo don Rodrigo intercambiaba miradas significativas con su hermano. Cuando el invitado se fue, Alma preguntó: «¿Ya habías hablado con él antes, Eddie?». Eduardo puso cara de inocente. «Claro que no. Simplemente es un hombre de negocios. Al parecer se enteró de nuestra llegada». Pero Alma no le creyó. Algo en esta situación no olía bien. Esa noche no podía dormir. Bajando al estudio de su padre, comenzó again a estudiar los documentos. En uno de los cajones del escritorio, encontró un sobre con el logotipo de un bufete de abogados de Valencia. Dentro había una carta de un tal señor Rivas, que mencionaba la continuación de nuestra mutuamente beneficiosa cooperación y la resolución del asunto de la garantía hipotecaria. El corazón de Alma latió con más fuerza. ¿Garantía hipotecaria? ¿Qué garantía hipotecaria? Por la mañana, anunció que iría a Valencia. Eduardo intentó disuadirla, diciendo que era una pérdida de tiempo, pero Alma fue inflexible. Capítulo 3. La red valenciana. Valencia la recibió con ruido y bullicio. Los edificios modernos se mezclaban aquí con construcciones antiguas, creando una extraña mezcla de lo viejo y lo nuevo. El bufete de abogados de Rivas
estaba en un prestigioso barrio, en un rascacielos de cristal con vistas al mar. El propio señor Rivas resultó ser un hombre elegante de unos 60 años, con las sienes canosas y unos penetrantes ojos azules. Alma García, qué honor conocer a la hija de mi viejo amigo Manuel. Sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Le ofreció café y comenzó a contar historias sobre su padre, pero Alma lo interrumpió. Señor Rivas, encontré en los documentos de mi padre referencias a unos pagos regulares a su nombre y a alguna especie de garantía hipotecaria. Rivas suspiró con aire de quien se ve obligado a dar malas noticias. Querida, su padre era un hombre maravilloso, pero su último proyecto empresarial, por desgracia, fracasó. Tomó un gran préstamo con la garantía de su finca familiar. Alma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué préstamo? ¿Por qué cantidad? 500.000 euros, respondió Rivas con calma. Y ahora esa deuda pesa sobre la herencia. Como gestor de su padre, debo comunicarle esta desagradable noticia. Sacó una carpeta con documentos. Aquí todo está en regla. El contrato de garantía hipotecaria, firmado por su padre. Alma miraba los papeles sin creer lo que veía. La firma de su padre era auténtica. Solo hay una salida, continuó Rivas. Vender la tierra rápidamente. Tengo un comprador dispuesto a pagar exactamente lo suficiente para cubrir la deuda. Lamentablemente, para usted y su hermano no quedará nada, pero al menos estarán libres de obligaciones. Algo en esta historia no cuadraba. Alma recordó el intercambio de miradas entre don Rodrigo y Eduardo. Necesito tiempo para pensarlo, dijo, levantándose. Rivas sonrió. Por supuesto, querida, pero no tarde mucho en decidir. Los intereses del préstamo siguen creciendo. Al salir del edificio, Alma se sintió completamente perdida. Caminó por el paseo marítimo sin ver nada a su alrededor. 500.000 euros de deuda. Su padre nunca le habló de problemas financieros. No lejos de la oficina de Rivas, reconoció una figura familiar. Era Eduardo. Salía de un restaurante caro en compañía de ese mismo don Rodrigo de la cooperativa. Alma se escondió tras una esquina y observó cómo se despedían calurosamente. Eduardo le dio una palmadita en el hombro a Rodrigo e intercambiaron algunos documentos. El corazón de Alma latía con fuerza. ¿Qué hacía su hermano aquí, en Valencia, con el representante de la cooperativa? Sacó su teléfono y tomó varias fotos. Luego, impulsada por un impulso repentino, siguió a Eduardo. Su hermano se dirigió de vuelta a la oficina de Rivas. Alma se escondió tras una columna cerca de la entrada y vio cómo el propio Rivas salía a recibir a Eduardo. Se dieron la mano y Rivas le entregó un sobre a Eduardo. Sin pensar en las consecuencias, Alma se acercó a ellos. «Eddie, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa. Eduardo se sobresaltó y guardó rápidamente el sobre en su bolsillo. «Alma, qué sorpresa. Yo me reuní con el señor Rivas para discutir los detalles de la deuda». Rivas asintió con una sonrisa forzada. «Exactamente. Justo estábamos hablando de cómo resolver mejor este desagradable asunto». Alma miró directamente a su hermano. «¿Y qué tiene que ver don Rodrigo? Acabo de verte salir del restaurante con él». El rostro de Eduardo palideció. «¿Me estabas siguiendo? Solo quiero entender qué está pasando. ¿Por qué te reúnes con el comprador de nuestra tierra sin mi conocimiento?». Rivas intervino, intentando mediar. «Querida, permítame explicarle». «No, señor Rivas», lo interrumpió Alma. «Quiero una explicación de mi hermano». Eduardo suspiró profundamente. «Está bien, hermanita. Hablemos con franqueza. Sí, llegué a un acuerdo con Rodrigo. Su cooperativa está dispuesta a comprar la tierra por 600.000. Le daremos 500 a Rivas y nos repartiremos 100 entre los dos. Es mejor que nada». Alma lo miró con creciente horror. «¿Conspiraste a mis espaldas?
¿Querías robarme mi parte? No dramatices. Estos son negocios. Solo intento salvar la situación. Alma se volvió hacia Rivas. ¿Y usted? Usted era amigo de mi padre. ¿Cómo puede participar en este engaño? Rivas perdió su amabilidad profesional. Querida mía, en los negocios no hay lugar para sentimentalismos. Su padre era igual. Entendía que a veces hay que tomar decisiones difíciles. En ese momento, Alma comprendió que estaba ocurriendo algo mucho más serio. Quiero ver los originales de los documentos de la garantía hipotecaria. Todos los documentos. Rivas y Eduardo se miraron. Por supuesto, dijo Rivas tras una pausa. Pero están en el archivo. Quedemos mañana. Alma negó con la cabeza. No. O me muestran los documentos ahora mismo, o voy a la policía a denunciar un fraude. Los ojos de Rivas se entrecerraron. Está cometiendo un gran error, niña. Muéstreme los documentos, repitió Alma con firmeza. Rivas giró en silencio y entró en el edificio. Eduardo agarró a su hermana del brazo. Alma, para, lo vas a arruinar todo. Ya arruiné tu pequeño plan de enriquecimiento, ¿verdad, Eddie? Unos minutos después, subían en el ascensor al 20º piso. Rivas los condujo en silencio a su despacho. Abrió la caja fuerte y sacó una carpeta. Aquí están los originales. Compruébelo usted misma. Alma comenzó a estudiar detenidamente los documentos. Todo parecía oficial. Sellos, firmas, números de cuenta. Pero algo le inquietaba. Miró la fecha de firma del contrato de garantía hipotecaria, solo 3 meses antes de la muerte de su padre. Papá ya estaba gravemente enfermo en esa época, dijo en voz alta. Estaba en el hospital, no podía firmar documentos. Rivas no se inmutó. Los firmó antes de ser hospitalizado. No, insistió Alma. En esa época ya estaba en la clínica. Yo lo visitaba todos los días. Sacó su teléfono y comenzó a buscar fotos de ese periodo. Y las encontró. Una foto de su padre en la habitación del hospital, fechada una semana antes de la supuesta fecha de firma del documento. Rivas y Eduardo se miraron. Puede que me equivoque con la fecha, dijo Rivas, pero en su voz apareció por primera vez inseguridad. Alma siguió examinando los documentos. Y entonces lo notó. El número de cuenta al que debían llegar los pagos del préstamo no pertenecía a un banco, sino a alguna empresa offshore. Y el nombre de esa empresa lo había visto antes. De repente lo recordó. Estaba en la tarjeta de visita de don Rodrigo. Su cooperativa tenía un nombre similar, solo que registrado en otra jurisdicción. Las manos de Alma comenzaron a temblar. Levantó la vista hacia Rivas y Eduardo. Esto es falso, dijo en voz baja. Toda esta deuda es falsa. Ustedes la fabricaron para robar la tierra. Eduardo intentó agarrar los documentos. Alma, deja de decir tonterías. Pero ella ya se había retirado hacia la puerta, apretando la carpeta contra su pecho. Papá no debía nada. Ustedes dos inventaron este esquema. Tú, miró a su hermano, y tu amigo Rivas. Rivas se levantó lentamente de detrás del escritorio. Su rostro se volvió de piedra. Deje los documentos en su lugar, doña Alma. De lo contrario, tendré que llamar a seguridad. Llámelos, dijo ella, volviéndose hacia la salida. Iré yo misma a la policía con todo esto. El ascensor bajaba agonizantemente despacio. Alma sentía su corazón latir con fuerza en el pecho. Salió a la calle y casi corrió hacia su coche, mirando constantemente hacia atrás. Apenas arrancó el motor, vio por el espejo retrovisor cómo Eduardo y Rivas salían del edificio. Discutían animadamente algo, y Rivas gesticulaba en su dirección. Alma pisó el acelerador y salió a la calle concurrida. Debía llegar a Andalucía, a casa de tía Carmen. Solo ella podría saber la verdad. El viaje le pareció eterno. Sus pensamientos se enredaban en su cabeza. ¿Cómo pudo su hermano hacerle eso? ¿Por qué? Siempre habían sido cercanos, a pesar de sus diferencias de carácter. Era tarde cuando llegó a la finca.
En la casa había luz. Tía Carmen estaba sentada en la cocina tejiendo. «Alma, ¿qué pasa, niña? Tienes muy mal aspecto». Se levantó al ver el pálido rostro de su sobrina. Alma se quitó el abrigo y se dejó caer en una silla. Le contó todo: el viaje a Valencia, la deuda falsa, la conspiración de Eduardo con Rivas y Rodrigo. Carmen escuchó en silencio. Su rostro se volvía cada vez más serio. Cuando Alma terminó, suspiró profundamente. Temía que esto sucediera. Tu hermano siempre fue codicioso con el dinero, como su madre. Alma la miró sorprendida. ¿Su madre? Pero nuestra mamá. No, querida. Carmen negó con la cabeza. Tu mamá es la segunda esposa de Manuel, la madre de Eduardo. Se fue cuando él tenía 5 años. Huyó con un socio de negocios de tu padre, llevándose una gran suma de dinero. Alma permaneció sentada en un silencio atónito. Su padre nunca le había contado esa historia. Eduardo siempre lo supo, pero nunca mostró que lo hubiera traumatizado. Parece que heredó la codicia del dinero de su madre. Carmen se levantó y se acercó a un viejo aparador. Pero eso no es todo. Tu padre ocultaba algo importante sobre esta tierra. Sacó de un cajón un documento amarillento. Unos años antes de morir, Manuel firmó un contrato con la cooperativa de don Rodrigo. Les arrendó parte de la tierra por 99 años para construir una planta procesadora. Alma miró el documento sin comprender. ¿Pero entonces por qué? Porque este contrato contiene una cláusula especial, continuó Carmen. Si la tierra pasa a nuevos propietarios, la cooperativa tiene derecho a comprarla a un precio fijo, significativamente inferior al del mercado. Ahora todo encajaba. Por eso quieren conseguir la tierra a cualquier precio, susurró Alma. Rodrigo quiere usar esa cláusula, y Eduardo y Rivas lo ayudan a cambio de una parte. Carmen asintió. E inventaron esta deuda falsa para forzarte a aceptar la venta. Alma se sentía vacía. La traición de su hermano era tan completa, tan calculada. ¿Qué debo hacer, tía?, preguntó en voz baja. Carmen la abrazó. Luchar, niña. Luchar por lo que te pertenece por derecho. Tu padre quería que esta tierra permaneciera en la familia. A la mañana siguiente, Alma encontró en la ciudad una abogada. Una mujer joven, pero ya reputada, llamada Isabel. Tras escuchar la historia de Alma y estudiar los documentos, Isabel negó con la cabeza. Es un caso complicado. Tienen documentos falsificados, conexiones influyentes, pero podemos ganar si encontramos pruebas irrefutables. Elaboraron un plan. Lo primero era obtener una peritación caligráfica de la firma de su padre en el contrato de garantía hipotecaria. Luego, encontrar testigos que pudieran confirmar que Manuel estaba en el hospital en el momento de la supuesta firma. Paralelamente, Isabel presentó una solicitud al banco sobre el movimiento de fondos en la cuenta offshore que figuraba en los documentos. Eduardo, meanwhile, no se rendía. Llamaba a Alma todos los días, a veces amenazando, a veces suplicando prudencia. «Hermanita, estás destruyendo nuestra familia. Papá no querría esto», gritó él al teléfono durante una de esas llamadas. «Papá no querría que su hijo se convirtiera en un estafador», respondió Alma fríamente y colgó. 2 semanas después, llegaron los primeros resultados. La peritación confirmó: la firma en el contrato de garantía hipotecaria era falsa. Los médicos de la clínica proporcionaron declaraciones por escrito de que Manuel no podía firmar documentos en el período indicado. Pero el descubrimiento más importante estaba por venir. Isabel recibió una respuesta del banco. Resultó que la empresa offshore a la que supuestamente se le debía el dinero pertenecía al señor Rivas. No solo fabricó la deuda, sino que planeaba quedarse con todo el dinero, dijo Isabel, negando con la cabeza. El caso comenzó a tener repercusión pública. Un periódico local publicó un artículo sobre el fraude de la herencia.
Esto afectó la reputación de Rivas y presionó aún más a Eduardo. Una tarde, Eduardo llegó inesperadamente a la finca. Parecía agotado y envejecido. «Alma, tenemos que hablar», dijo, dejándose caer en una silla en la terraza. Ella esperó en silencio, observando cómo se retorcía nerviosamente las manos. «Rivas, me está amenazando. Dice que si no te convenzo de retirar la demanda, entregará a la policía algunos documentos comprometedores sobre mí». Alma suspiró. «¿Y qué documentos son esos, Eddie?». Bajó la cabeza. «Yo le pedí dinero antes, para mis proyectos de negocios, y firmé algunos papeles sin mirar». ¿Otra vez? En la voz de Alma había amargura. «¿Cuándo aprenderás a asumir la responsabilidad de tus actos?». «Lo sé, me equivoqué. Pero ahora esto es serio. Rivas puede destruirme». Alma miró a su hermano, y por primera vez en todo ese tiempo sintió no ira, sino lástima. Siempre buscaba atajos, siempre esperaba un milagro, y ahora estaba atrapado en su propia codicia. «Solo hay una salida», dijo finalmente. «Debes ayudarme contra Rivas, contarle todo a la policía». Eduardo palideció. «No puedo». Él. «O me ayudas, o no podré ayudarte», dijo Alma con firmeza. Nombre similar, solo que registrado en otra jurisdicción. Las manos de Alma comenzaron a temblar. Alzó la vista hacia Rivas y Eduardo. «Esto es falso», dijo en voz baja. «Toda esta deuda es falsa. Ustedes la fabricaron para robar la tierra». Eduardo intentó arrebatarle los documentos. «Alma, deja de decir tonterías». Pero ella ya se había echado hacia atrás hacia la puerta, apretando la carpeta contra su pecho. «Papá no debía nada. Ustedes dos inventaron este esquema». «Tú», miró a su hermano, «y tu amigo Rivas». Rivas se levantó lentamente de detrás del escritorio. Su rostro se había vuelto de piedra. «Deje los documentos en su lugar, doña Alma. De lo contrario, tendré que llamar a seguridad». «Llámelos», dijo ella, volviéndose hacia la salida. «Iré yo misma a la policía con todo esto». El ascensor bajaba con una lentitud agónica. Alma sentía el corazón latir con fuerza en el pecho. Salió a la calle y casi echó a correr hacia su coche, mirando constantemente hacia atrás. Apenas arrancó el motor, vio por el retrovisor a Eduardo y Rivas salir del edificio. Hablaban animadamente de algo, y Rivas gesticulaba en su dirección. Alma pisó el acelerador y se incorporó al tráfico de la calle. Tenía que llegar a Andalucía, a casa de su tía Carmen. Solo ella podría saber la verdad. El camino se le hizo eterno. Los pensamientos se le agolpaban en la cabeza. ¿Cómo había podido hacerle eso su hermano? ¿Por qué? Siempre habían sido cercanos, a pesar de la diferencia de caracteres. Era tarde cuando llegó a la finca. En la casa había luz. La tía Carmen estaba sentada en la cocina, tejiendo. «Alma, ¿qué ocurre, niña? Tienes muy mal aspecto». Se levantó al ver el pálido rostro de su sobrina. Alma se quitó el abrigo y se desplomó en una silla. Se lo contó todo: el viaje a Valencia, la deuda falsa, la connivencia de Eduardo con Rivas y Rodrigo. Carmen la escuchó en silencio y su rostro se fue volviendo más y más serio. Cuando Alma terminó, suspiró hondo. Temía que esto acabaría pasando. Tu hermano siempre tuvo avaricia de dinero, como su madre. Alma la miró sorprendida. ¿Su madre? Pero nuestra madre. No, querida, negó Carmen con la cabeza. Tu madre es la segunda mujer de Manuel, la madre de Eduardo. Se fue cuando él tenía 5 años. Huyó con un socio de negocios de tu padre, llevándose una gran suma de dinero. Alma se quedó sentada, enmudecida. Su padre nunca le había contado esa historia. Eduardo siempre lo supo, pero nunca dio muestras de que le hubiera afectado. Parece que heredó la codicia de su madre. Carmen se levantó y se acercó a un viejo aparador. Pero eso no es todo. Tu padre ocultaba algo importante sobre esta tierra.
Sacó de un cajón un documento amarillento. Hace unos años, antes de morir, Manuel firmó un contrato con la cooperativa de don Rodrigo. Les arrendó una parte de la tierra por 99 años para construir una planta de procesamiento. Alma miró el documento sin comprender. Pero entonces, ¿por qué? Porque este contrato contiene una cláusula especial, continuó Carmen. Si la tierra pasa a nuevos propietarios, la cooperativa tiene derecho a comprarla a un precio fijo, muy por debajo del valor de mercado. Ahora todo encajaba. Por eso quieren la tierra a cualquier precio, susurró Alma. Rodrigo quiere usar esa cláusula, y Eduardo y Rivas le ayudan a cambio de una parte. Carmen asintió. Y se inventaron esa deuda falsa para obligarte a aceptar la venta. Alma se sentía vacía. La traición de su hermano era tan completa, tan calculada. ¿Qué debo hacer, tía?, preguntó en voz baja. Carmen la abrazó. Luchar, niña. Luchar por lo que te pertenece por derecho. Tu padre quería que esta tierra se quedara en la familia. A la mañana siguiente, Alma encontró en la ciudad una abogada. Una mujer joven pero con ya buena reputación llamada Isabel. Tras oír la historia de Alma y estudiar los documentos, Isabel negó con la cabeza. Es un caso complicado. Tienen documentos falsificados, contactos influyentes. Pero podemos ganar si encontramos pruebas irrefutables. Trazaron un plan. Lo primero era obtener un peritaje caligráfico de la firma de su padre en el contrato de préstamo. Luego, encontrar testigos que pudieran confirmar que Manuel estaba en el hospital en el momento de la presunta firma. Al mismo tiempo, Isabel presentó una solicitud al banco para conocer el movimiento de fondos de la cuenta offshore que figuraba en los documentos. Eduardo, mientras tanto, no se rendía. Llamaba a Alma todos los días, unas veces amenazando, otras suplicando prudencia. Hermanita, estás destrozando a la familia. Papá no querría esto, le gritó al teléfono durante una de esas llamadas. Papá no querría que su hijo se convirtiera en un estafador, replicó Alma con frialdad, y colgó. Al cabo de 2 semanas, llegaron los primeros resultados. El peritaje confirmó que la firma del contrato de préstamo era falsa. Los médicos de la clínica facilitaron declaraciones juradas de que Manuel no podía firmar documentos en el periodo indicado. Pero el descubrimiento más importante estaba por llegar. Isabel recibió una respuesta del banco. Resultó que la empresa offshore a la que supuestamente se le debía el dinero pertenecía al señor Rivas. No solo falsificó la deuda, sino que planeaba quedarse con todo el dinero, comentó Isabel, negando con la cabeza. El caso empezó a trascender públicamente. Un periódico local publicó un artículo sobre el fraude de la herencia. Esto afectó a la reputación de Rivas, quien a su vez presionó aún más a Eduardo. Una tarde, Eduardo apareció inesperadamente en la finca. Parecía exhausto y avejentado. Alma, tenemos que hablar, dijo, desplomándose en una silla de la terraza. Ella esperó en silencio, observando cómo se retorcía las manos nerviosamente. Rivas, me está amenazando. Dice que si no te convenzo de retirar la demanda, le pasará a la policía unos documentos comprometedores sobre mí. Alma suspiró. ¿Y qué documentos son esos, Eddie? Bajó la cabeza. Yo le pedí dinero prestado antes, para mis proyectos empresariales, y firmé unos papeles sin leer. ¿Otra vez? Había amargura en la voz de Alma. ¿Cuándo vas a aprender a asumir la responsabilidad de tus actos? Lo sé, me equivoqué, pero ahora es algo serio. Rivas puede acabar conmigo. Alma miró a su hermano, y por primera vez en todo ese tiempo sintió lástima en lugar de ira. Siempre había buscado atajos, siempre había esperado milagros, y ahora estaba atrapado en su propia codicia. Solo hay una salida, dijo por fin. Tienes que ayudarme contra Rivas.
Contarle todo a la policía. Eduardo palideció. No puedo. Él. O me ayudas, o no podré ayudarte yo, dijo Alma con firmeza. Permanecieron sentados en silencio varios minutos. Por fin, Eduardo asintió. De acuerdo. Lo haré. Los días siguientes fueron de mucha tensión. Eduardo se reunió con la policía y declaró contra Rivas. Contó toda la trama fraudulenta. Aportó grabaciones de conversaciones, correspondencia. Rivas fue arrestado en su despacho de Valencia. Al registrar el lugar, encontraron multitud de documentos comprometedores, no solo relacionados con este caso. El juicio se prolongó varios meses. Al final, Rivas fue declarado culpable de fraude, falsificación de documentos y extorsión. Eduardo evitó la cárcel colaborando con la investigación, pero fue multado y se le prohibió ejercer actividades empresariales durante 5 años. Tras el juicio, Eduardo se marchó a Sudamérica, diciendo que quería empezar de cero. Alma se quedó en la finca con su tía Carmen. No vendió la tierra. Al contrario, renegoció el contrato con la cooperativa, obteniendo condiciones más ventajosas. Poco a poco, Los Naranjos empezó a prosperar. Pasó un año. Alma estaba sentada en la terraza, contemplando la puesta de sol sobre el naranjal. La tía Carmen salió con 2 vasos de limonada fría. ¿No te arrepientes de nada?, preguntó, sentándose a su lado. Alma lo pensó. A veces lamento cómo terminaron las cosas, que perdiera a mi hermano, pero no me arrepiento de haber luchado por lo que me pertenecía por derecho. Miró los viejos árboles que habían sobrevivido a tantas tormentas y seguían en pie, fuertes y firmes. Papá no nos dejó solo tierra, nos dejó un legado, y yo voy a preservarlo. A lo lejos, una campana de iglesia sonó, anunciando el final del día. En algún lugar cantaba un ruiseñor. El aire estaba impregnado del aroma de los naranjos en flor. Alma cerró los ojos y sonrió. Había encontrado lo que llevaba toda la vida buscando, no riqueza, no una vida fácil, sino un lugar al que poder llamar hogar. Y por eso había valido la pena luchar.